Buenos días, hoy es jueves 12 de enero del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Saludamos y damos la bienvenida a la señora Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de Trabajadores. Doña Marcela, buenos días, gracias por aceptar la invitación. El próximo día sábado hay una convención nacional del Frente Unitario de Trabajadores. Le pregunto cuáles son los temas de la agenda. Estimado Jaime, buenos días. Un gusto poder dialogar con usted y a través de usted con la ciudadanía cuencana. Efectivamente, el Frente Unitario de Trabajadores y las organizaciones fraternas han convocado a una convención nacional. ¿Por qué estamos convocando a la Convención Nacional? El primer hecho es que se ha dado una serie de irregularidades para el nombramiento del vocal de los afiliados y de los jubilados. Es un vocal que ha llegado de manera ilegítima, de manera ilegal, con una serie de trampas, tanto judiciales como de procedimiento. Y los jubilados y los afiliados sentimos que este personaje que llega a esta instancia no representa a los intereses de afiliados y jubilados, que va a representar los intereses del gobierno. El gobierno tiene la necesidad de controlar los recursos del Seguro Social. El gobierno el Estado es el mayor deudor del IES y este Estado que no paga, el gobierno que no ha puesto dentro del presupuesto pago, pero además que tiene necesidad de controlar efectivamente los fondos y de que el IES compre bonos del Estado para tener liquidez, digamos, ha intentado controlar a través de este personaje. Entonces, un primer punto importante para el Frente Unitario y para esta convención es abordar las acciones de lucha, pero también las acciones jurídicas que tengamos que hacer para lograr que este personaje no actúe en ese consejo directivo y que se dé un proceso de elección bajo los parámetros legales y legítimos. Necesitamos un vocal que nos represente. Entonces, es un elemento. El segundo elemento es, estamos en este momento en digamos, en una situación de violencia, de crisis social, de crisis económica, que se está cargando en las espaldas de los trabajadores y de la población. Ha habido un incremento ostensible de los precios de la canasta básica familiar, ha crecido el costo, mientras que los salarios siguen deprimidos. No ha habido un incremento general de salarios desde hace más de 10 años, entonces es necesario que haya un incremento general de salarios, por un lado, pero por otro lado también es necesario que se combata la delincuencia. La gente está en momentos de inseguridad, de violencia, de delincuencia, en medio de la delincuencia organizada, de la delincuencia común. Los trabajadores que salen, los trabajadores, los obreros que normalmente ingresan a las fábricas a las 6 de la mañana, tienen que salir a las 4:30 de la mañana de sus casas. Asimismo, los que terminan su turno a las 10 de la noche se ven expuestos a situaciones de violencia. Entonces, es necesario demandar una política de seguridad. Pues vamos a abordar un tema, el tema de la seguridad social, el segundo tema, una política de empleo, y un tercer tema, la situación general del país, en donde estará el tema de la consulta popular, estará los temas de violencia y criminalidad, y estará la necesidad de consolidar la unidad y consolidar la lucha para lograr un Ecuador con justicia social. Esos son los temas que abordaremos en la Se convención. está hablando también de una movilización nacional del PUT. Así es, la movilización probablemente que se va a decidir no será solamente del Frente Unitario de Trabajadores, sino de de las organizaciones que han conformado este colegio mayoritario y que, digamos, estamos representando a la mayoría de los afiliados. Entonces, estamos convocando a las organizaciones sindicales, a los trabajadores y a los afiliados a movilizarse en defensa de ellos. Ahora, la preocupación, señora Marcela, la preocupación de afiliados y jubilados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es: ¿qué está preparando el gobierno?
¿Qué está tramando el gobierno al colocar a un representante, entre comillas, de los trabajadores cuestionado, lógicamente colocado por el gobierno? Recién ayer se nombró una comisión en Carondelet para que supuestamente haga un informe sobre el tema del IES, y en la cabeza de esa comisión está nada más y nada menos que Augusto de la Torre. La pregunta es, ¿acaso están preparando una puñalada por la espalda a los afiliados y jubilados? Precisamente esa es la preocupación que la gran parte de afiliados y de centrales sindicales tenemos. Augusto de la Torre es un conocido privatizador. Él ha planteado permanentemente que la reforma y la salida de la crisis del sistema de seguridad social, de este sistema que es de carácter solidario, es precisamente trasladando al sector privado los fondos de pensiones. Nosotros tenemos dos ejemplos muy preocupantes y alarmantes en Latinoamérica: Colombia y Chile. Miles de trabajadores, de afiliados, se han quedado sin poder acceder a los fondos de pensiones precisamente porque fueron entregados a manos de las AFPs y las AFPs eh, disolvieron ese dinero. No hay responsables, la gente se ha quedado sin acceso a pensiones y se ha encarecido, digamos, se ha crecido la pobreza para este sector de trabajadores que han aportado y que aportan toda su vida al sistema de pensiones. Entonces, es necesario una reforma. Nosotros planteamos que es necesaria una reforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, efectivamente, pero esa reforma tiene que Pero tener una parámetros. reforma para bien, no para mal. Así es, tiene que tener como parámetro la solidaridad, tiene que tener como parámetro el incremento del empleo con acceso a derechos y con acceso a la seguridad social. Lo que está ocurriendo en el Ecuador es que la juventud que necesita tanto trabajar, ¿no es cierto?, no está accediendo al trabajo con relación de dependencia, por lo tanto no accede al sistema de seguridad social, del seguro social, y no crecen los aportes, ¿no es cierto? Por otro lado, hay que identificar, nosotros, el movimiento de mujeres ha planteado permanentemente la valoración del trabajo de cuidado, la valoración económica del trabajo de cuidado, ¿no? El Estado, las empresas deben identificar un mecanismo para asegurar a las amas de casa. Las mujeres que se quedan y que trabajan todos los días, ¿sí?, en función de sus familias y en función de recuperar, digamos, la fuerza productiva, deben tener también digamos, un mecanismo de valoración económica. Y ese mecanismo de valoración económica, obviamente, es la afiliación al Seguro Social. ¿Quién debe cubrir esos costos? El Estado. ¿Sí? El Estado es el que debe cubrir esos costos. Si es que hay un cobro efectivo de los tributos, si es que hay justicia fiscal, hay recursos. Si es que no hay corrupción, hay recursos para valorar económicamente el trabajo de cuidado y de esta manera también fortalecer el sistema de seguridad social. Ayer le vimos a nivel nacional al señor Gómez bien sentado en la reunión convocada por el Ejecutivo para nombrar esta comisión que ya está nombrada y que tiene un plazo de 4 meses para presentar un informe sobre el asunto de la seguridad social. Eso significa que los hechos están consumados, que cuenta con el apoyo y el respaldo del gobierno. Es evidente que el gobierno metió mano, ¿no? Que era él primero que firmó un pacto con el gobierno, me parece que en segunda vuelta para respaldarle, ¿sí? Y este es el pago que le está dando el gobierno, este es el pago al ofrecimiento de campaña, está cumpliendo una oferta de campaña Guillermo Lasso, ¿no? Pero le cumple a este personaje nefasto. Yo le recuerdo al país, le recuerdo a Cuenca que este sujeto emerge en la vida sindical como un divisor de las organizaciones, ¿no es cierto? Se vincula al proyecto político de Rafael Correa,
adscribe ese proyecto político, no adscribe esta defensa de los derechos laborales y sindicales, que para eso es uno sindicalista, uno se sindicaliza y está en la dirigencia sindical precisamente para cumplir ese rol, defender los derechos laborales y sindicales de los trabajadores ecuatorianos. Él plantea que la CUT nace para identificarse con un proyecto político progresista, Para pero ese dividir, proyecto político, nació para dividir. efectivamente, ese proyecto político al que estaba adscrito estaba flexibilizando las relaciones laborales en el sector público, sector al que pertenece. Nunca defendió, por ejemplo, la implementación del 813, que permitía el despido intempestivo de los trabajadores del sector público. Con ello eliminó la carrera. Segundo, apoyó la ley de justicia laboral. En esta ley de justicia laboral se incorporó la eliminación del 40% de aporte del Estado al Seguro Social. Y él planteó que estaba de acuerdo y que era necesario porque el Seguro Social tenía recursos económicos y que el Estado no tenía que aportar. Y ahora, la crisis que estamos viviendo ahora es parte de ese problema generado en el 2014. Entonces, este es el personaje que llega en este momento a la vocalía del IES en representación de afiliados y jubilados. Nosotros tenemos seria Sí, preocupación que puede ocurrir todo ahí, ¿no? Que el gobierno en este momento tiene mayoría con este vocal ilegítimamente posesionado y tiene mayoría con el presidente del directorio, ¿no? y este gobierno, Nosotros, y este gobierno que se jacta de honesto, de transparente, que no va a permitir la corrupción en teoría, el papel aguanta todo. Ahora los ecuatorianos, doña Marcela, estamos preocupados por el informe que pueda presentar la comisión, a lo mejor un informe en donde sugiera que se suban las pensiones, que se suban los años de trabajo, que se bajen los pagos a los jubilados, los mensuales. En fin, hay que tomar acciones antes de que los hechos estén consumados. efectivamente, nosotros consideramos que esta comisión, que está conformada por un grupo de gente vinculada al Banco Mundial, vinculada al neoliberalismo y a esta propuesta de cambio del sistema de pensiones de manera solidaria al sector privado, ¿no es cierto? Que eso es lo que me parece que es el centro de la reforma, el incremento de años de trabajo y el incremento, la disminución de las pensiones. ¿Cierto? Entonces, eso me parece que es una de las propuestas que ha estado levantando este grupo de trabajo que integra esta Comisión Ciudadana. El Frente Unitario de Trabajadores, nosotros tenemos, les recuerdo al país además que el movimiento sindical, el Frente Unitario de Trabajadores, tiene un acuerdo con las cámaras de comercio, con el comité empresarial, para levantar también un proceso que plantee importantes reformas, tanto al interior, ¿no es cierto?, a la gestión del IES, como a la misma ley de seguridad social. Nosotros consideramos desde el punto de vista del Frente Unitario de Trabajadores que lo que se debe generar es mayor capacidad y fortalecer el sistema productivo para asegurar empleo para la gente, ¿cierto? Eso nos permitirá tener mayores ingresos. Todavía el Ecuador hasta el 2030 tiene un bono poblacional se denomina. Este bono poblacional implica que todavía tenemos un grupo de gente joven que puede ingresar al trabajo pleno y que por lo tanto puede fortalecer y tener un colchón en el Seguro Social que nos permita continuar con este sistema de solidaridad. Entonces, hay que aprovechar este bono en estos 7 años que restan para el Ecuador, ¿no es cierto? Se plantea que hasta el 2030 tenemos este bono poblacional. Entonces, lo que hay que asegurar es fortalecer el sector productivo. Y lo que ha pasado en estos 2 años, en este año y medio, de mandato del gobierno de Lazo, es que se ha debilitado el sector productivo y se ha fortalecido la banca.
¿no es cierto? Entonces, el sector productivo tiene que pagar ingentes recursos, intereses, etcétera, al sector bancario, y este es el resultado de crecimiento de la banca, ¿no es cierto? Hace unos días salió un informe donde efectivamente se evidenciaba que la banca ha tenido un nivel de crecimiento importantísimo y lo hace. El problema es que lo hace, la banca crece en este momento en medio de una profunda crisis económica del país, en medio de una profunda crisis de empleo, porque no se han recuperado los empleos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué está creciendo la banca si el Ecuador entero se está empobreciendo? Si el sector productivo no está creciendo. Entonces, esas son las preguntas que debemos hacernos y debemos plantear alternativas, ¿no? Es importante el crecimiento económico, pero ese crecimiento económico tiene que ir paralelo con el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, con el mejoramiento del empleo, con el que los jóvenes tengan acceso al empleo y por lo tanto tengan acceso a estos techos de seguridad social, a este sistema de seguridad social que tenemos en el Ecuador. Ah, otra de las cosas que preocupa al pueblo ecuatoriano es las mafias que funcionan en la seguridad social, las mafias al interior y desde el exterior, que saquean los fondos de la seguridad social. Y aquí no ha pasado absolutamente nada, porque la justicia da largas al asunto, se presentan las denuncias, se dan algunos nombres, pero de allí no pasa. Lamentablemente, el gobierno, fíjese lo que acaba de hacer con un decreto que la información la obtuvimos ayer. Baja los impuestos para el consumo de bebidas, para la compra y el consumo de bebidas alcohólicas, de bebidas gaseosas, pero también para la compra de armas. Sí, en un Ecuador cruzado por la pobreza y por la violencia, el gobierno incentiva esos elementos que son elementos nocivos para la salud, pero que además pueden provocar que se incremente la violencia en el Ecuador. ¿Quiénes tienen necesidad de comprar armas? Los grupos armados, los grupos delincuenciales. Les facilita. Entonces, yo creo que el gobierno, primero que no se, y yo quisiera pensar que no se da cuenta de la situación en la que vivimos. Pero por otro lado, yo creo que es un gobierno que no le importa el Ecuador, que no le importa la población, que lo que le importa es su grupo cercano y el grupo al que representa, que es el sector bancario, ¿cierto? Entonces, no es un gobierno que tiene eh, puesto como misión mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ecuatorianos. Entonces, no es un gobierno que es amigo de la población, sino que es enemigo de la población, ¿no? Es evidente que no tiene política de empleo, no tiene política salarial, no tiene política de diálogo social. Él espera que primero haya movilizaciones, que primero haya paros para sentarse al diálogo. Le hemos llamado varias veces al diálogo. Nosotros tenemos presentado un proyecto de reforma laboral, un proyecto de código orgánico del trabajo, el Frente Unitario de Trabajadores, y le hemos dicho, sentémonos a dialogar. Necesitamos que haya una norma que nos permita mejorar la calidad del empleo, pero también la calidad al sector productivo. No quiere sentarse a dialogar, no está dispuesto al diálogo. Entonces, esta es la preocupación, Jaime. Esos temas vamos a abordar en el Frente Unitario de Trabajadores y probablemente se tome la decisión de tomar medidas de movilización, medidas de hecho. Nosotros, frente al tema de seguridad social, vamos a seguir demandando en la justicia que haya transparencia primero, que se cumplan los procesos. Hemos apelado a varias instancias, vamos a seguirlo haciendo. La Convención Nacional del próximo sábado, ¿en qué locales? La convención será en la ciudad de Quito, en el local de la UNE, ubicado en la 9 de octubre y Ascazui. Ojalá nos puedan acompañar Ya, y con ustedes. representantes de todas las provincias. Con representantes de todas las provincias, con representantes de los sindicatos a nivel nacional. ¿Cuál es la posición del PUDE frente a la consulta? ¿Están por el sí o por el no? Nosotros hemos planteado que lo primero, que las preguntas no resuelven estos problemas que hemos dialogado y discutido acá, que esta consulta lo que hará es intentar una aprobación de un gobierno que está en declive.
y que el pueblo ecuatoriano le dirá no a la consulta, que los trabajadores le diremos no a la consulta, porque no va a resolver los problemas que diariamente el pueblo trabajador enfrenta. Bueno, también preocupa, doña Marcela, cuando hablamos de corrupción, cuando se han presentado denuncias de corrupción de este gobierno en diferentes campos, en diferentes ministerios, en diferentes instituciones, el señor Verde Soto, secretario de la Comisión Anticorrupción nombrada por este gobierno, dice que no ve nada. Bueno, nosotros hemos planteado permanentemente en el Frente Unitario de Trabajadores, yo les recuerdo que el Frente Unitario de Trabajadores en el 2015 constituyó una comisión ciudadana, una comisión nacional anticorrupción. Y la conformamos precisamente por este elemento. El Estado no se puede regular. No son suficientes la normativa, la institucionalidad del Estado para autorregularse. Pasó con Contraloría, teníamos un Contralor, Pablo Celi, ahora, ¿cómo se llama? Carlos Poli, ahora jugado, el otro preso en este momento. O sea, el Estado no puede controlarse. Por lo tanto, es necesario que la ciudadanía haga control social. Por eso conformamos la Comisión Ciudadana. Ahora el gobierno conforma una comisión ciudadana que lo que hace es tapar, decir, hemos conformado esta comisión, vamos a luchar contra la corrupción, pero es un pantallazo, porque finalmente no Lenín, aborda ningún caso de corrupción. Lenín Debería abordar, Moreno, Lenín Moreno hizo lo mismo, doña Marcela. ¿Se acuerda? así es, También nombró así una es. comisión con bombos y platillos, una comisión que más bien era una comisión de turistas que se paseaban por el país dando conferencias y en la Con, práctica con nada, recursos del Estado, ¿no? Con con recursos del recursos Estado. del Estado. Así es, no tenemos no hay garantía que dentro del Estado haya un espacio de control del Estado. El control tiene que venir de afuera, ¿cierto? Y de gente decente, de gente que haya estado, que sepa además de esta vinculación que hay entre el Estado y el sector privado precisamente a través de procesos de corrupción. Entonces, nosotros vamos a seguir apoyando. De hecho, este Frente Unitario ratificará el apoyo que tenemos con la Comisión Nacional Anticorrupción. La comisión, junto con otros ciudadanos, han identificado 180 casos, más de 180 casos en el IES. Esta comisión nombrada por Lazo, presidida por Verde Soto, no ha dicho Ni absolutamente pío, nada de esto, no ve nada ni oye ¿cierto? nada. El señor Richard Gómez ha estafado, ¿no es cierto? Los jubilados de CENEL han presentado una denuncia con documentos de Contraloría y han presentado esta denuncia a la Fiscalía para que sea investigado Richard Gómez porque ellos plantean que se sienten estafados en 19 millones y que Richard Gómez es parte de ese proceso de estafa. Entonces, están los corruptos en estas instituciones que dirigen el país nacional, en esta institución estratégica, ¿no? Por eso es nuestra preocupación, estimado Jaime, de impedir que este personaje siga en este puesto tan importante. Pobre país, ¿no? Pobre país. ¿A dónde vamos? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Gracias, doña Marcela. Volveremos pronto para conocer algunos resultados, detalles de la Convención Nacional y seguir aportando al país de alguna manera. Un abrazo, Jaime, a usted y a toda su audiencia. Un abrazo a la gente cuencana. Desde siempre y hasta siempre. Hasta luego, Jaime.